Usted no puede asumir al chavismo como una organización criminal y considerar que existe un chavismo democrático, un chavismo crítico, un chavismo distinto al crimen. Porque el chavismo es criminal en todos los sentidos, de principio a fin, contando a los intermedios. No existen exchavistas, porque para entrar al chavismo, siendo el chavismo una organización criminal, hay que ser un delincuente. Por tanto, al chavismo hay que medirlo cuando está en el currículo de alguien. Ya eso no es un currículum, ya eso es un prontuario. Y el haber formado parte del chavismo en cualquiera de sus fases ya convierte a quien estuvo allí en una persona incapacitada para ser aceptada en sociedad. En todo caso, podrá tener alguna labor si es que acaso abandona el crimen y es juzgado y debidamente procesado y paga su pena, y bueno, que vaya a ser carpintero o aprenda algún oficio, lo que sea. Pero agarrar a un chavista que fue dirigente para meterlo de nuevo diciendo que es que él no es un chavista crítico, es que él ya se regeneró, es que él ya no es chavista, es que él es ex chavista. Eso no pasa, amigo, eso no se cura. El chavismo es una discapacidad del espíritu y además una enfermedad emocional y además un antecedente penal. Por eso cuando hablan del chavismo originario hay que entender que el chavismo originario es originariamente criminal. No existe chavismo crítico. Lo que existen son delincuentes chavistas, valga la redundancia, que por alguna u otra razón están peleando por el botín. Siendo así las cosas, hay que echar una revisadita para entender por qué es un error hablar de que aquí cabemos todos y por qué es un error hablar de un chavismo originario distinto al chavismo del cínico. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que encanta a la chiquillería, alegra a la muchachada, desespera al chavismo y a la oposición falsaria. Le da que no te metas con la líder. ¿Por qué tienes que meterte con la líder? No te metas con ella, no te metas con ella, con mi mamico. Oye, de verdad, búscanse otro argumento, ¿vale? Porque cada vez que pasa está más... Yo creo que el dueño del Politigato se metió a María Corinista, porque yo cada vez que veo los argumentos digo, bueno, pero esta gente no tienen otro argumento, no tienen otra cosa ahí. La próxima presidenta. Dios mío. Ay, no, basta ya. De verdad. Saludos cordiales a todos los que nos ven desde distintos puntos de la geografía nacional y de la geografía mundial, para que yo les recuerde, como siempre. ¿Cómo? Aquí. El estado se llama Vargas y su capital es La Guaira y tiene 11 parroquias que desde el este arrancan en Caruao, allí en el río que separa Guayabal de Chupa. Caruao, Naiguatá, Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Carlos Sublé, Raúl León y mal llamada Urimare, Catialamar, Carayaca y El Junco. Y viene la otra adivinanza de la semana. Atención, chiquillería. Atención, muchachada. ¿Ve? ¿En qué parroquia del estado Vargas queda el sector Tibrón y el sector Tibroncito? ¿En qué parroquia del estado Vargas quedan el sector Tibrón y el sector Tibroncito? Si usted se sabe la respuesta sin buscarla en Google ni en la inteligencia artificial, déjela aquí anotada. Vamos a ver qué tanto sabes de la geografía del estado Vargas, capital La Guaira. Mira, te voy a decir una cosa. Si hay un barrio que se llama La Cabrería y hay un barrio que se llama La Chivera, ¿será que en Vargas se comía mucho chivo y mucha cabra? Ahí te dejo esa, pues.
Y seguimos, amigas, amigos, queridos todos. Yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones lo mismo, y creo que lo voy a repetir porque me parece importante, ¿no? Yo soy, creo que por desviación profesional, ¿no? Por formación. Para poder explicar algo o para poder explicármelo a mí mismo, yo siempre me voy a buscar un concepto y a buscar una categoría, porque es la forma que yo consigo de explicarme, ¿no? Y entonces allí tengo algo en particular, ¿no? Con el tema del chavismo originario. Si el chavismo se revisa como una organización política, no alcanza la categoría, no llegas, vas a terminar en conclusiones equivocadas. Al chavismo hay que revisarlo en efecto como una organización criminal, y al revisarlo como una organización criminal comprendes una cantidad de asuntos que en efecto solamente así tendrían explicación. Yo veo cómo de forma repetida se habla de el chavismo originario, y se habla del chavismo originario planteando que el chavismo originario es aquel que en el año 98-99 acompañaba a Chávez en el proceso electoral que lo llevó al poder por la irresponsabilidad de una sociedad que le permitió acceder a Miraflores a través de los votos, y en el proceso constituyente que le permitió hacer una constitución a su imagen y semejanza. Entonces se cree que ese es el chavismo originario. Yo creo que eso es un error, porque el chavismo era siendo una organización criminal, el chavismo originario es militar, no civil. Yo creo que hay que empezar entonces separando las cosas. El chavismo, para empezar, es una organización criminal, estamos claros, ¿no? Pero tiene un ala civil y tiene un ala militar. Y el ala civil siempre fue minoritaria. Y el ala civil llegó tarde, llegó después. No porque no quisiera formar parte, sino porque el propio Hugo Chávez no le daba confianza la participación civil en el movimiento que él estaba desarrollando al interno de los cuarteles. Prueba de eso fue lo que ocurrió el 4 de febrero, cuando luego de traer durante años una conspiración donde se incluyó a connotados dirigentes guerrilleros supuestamente pacificados como Douglas Bravo, como Gabriel Puerta Ponte y otros personajes más, el 4 de febrero, cuando ya estaban listas las acciones para el golpe de Estado, se negó a cumplir con el compromiso que había pautado, que era la entrega de armas a guerrilleros y exguerrilleros para que actuaran en la toma de Miraflores. Eso no se ejecutó. Y no se ejecutó ¿por qué? Porque Hugo Chávez al final, como era un militar y no confiaba en civiles, le dijo a los tipos: mira, no, ustedes se esperan. Cuando nosotros llegamos a Miraflores, nosotros los llamamos. Y ahí es cuando los civiles, los bandoleros civiles que se unieron al movimiento de golpista que culmina el 4 de febrero, se dan cuenta de que Hugo Chávez los había dejado por fuera y no le iba a echar bola con ellos, y ellos empezaron a actuar por su cuenta. Ahí estaba, por cierto, involucrado también el delincuente de Pablo Medina, que estaba en aquel momento en la causa R, era el secretario general de la causa R. De esas cosas no hablan los caucerristas, esconden a ese loco como si no es parte de su... Lo tienen ahí en el cuarto del loco. Pablo Medina, que participó junto a un joven teniente, también chavista, llamado de apellido Álvarez Bracamonte, que se robó unas armas y manifestó él que se las entregó a Pablo Medina para las actuaciones posteriores, para agitación de calle posteriores al 4 de febrero. Es decir, el ala civil conspirativa antes del 4 de febrero existía, pero nunca fue mayoritaria. El chavismo fue fundamentalmente militar con Chávez. Pero cuando se meten, y entonces allí, ¿quiénes son entonces los originarios? Bueno, ahí en los originarios, los primeros originarios del chavismo son los que conformaron el famoso Ejército Bolivariano Revolucionario, que es previo al MBR. Porque el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 es posterior, precisamente por el tema civil, para convencer a los civiles a participar en dicha acción.
Le cambian el nombre, eso se llamaba Ejército Bolivariano Revolucionario, EBR, y se juramentaron en el Samán de Güere. Esos son los originarios: Hugo Chávez, Raúl Baduel, Ortiz Contreras y Acosta Carles el Mayor. Esos eran los cuatro iniciales. Luego se suman otros militares también. Si pudiésemos entonces hablar de un chavismo originario, ¿quién sería ese chavismo originario? Chávez y los militares que Chávez cooptó en el proceso de construcción de esa cosa llamada el MBR 200, que se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario o Ejército Bolivariano Revolucionario previamente 200, porque lo fundaron en el año 1982 para el 83, y el 83 es el año bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Entonces ellos tomaron el 200 como referencia. Cosas de milico. Amigos, el chavismo originario es militar. Luego viene, por cierto, gente que se termina sumando, asimilada también a esa raigambre militar o esa raigambre de hombres armados, que es donde entra Bernal. Freddy Bernal no es militar. Freddy Bernal es tombo. Freddy Bernal es un tombo. Policía del conocido Comando Específico Táctico, el Grupo Z. Era Grupo Z. Y como parte del Grupo Z se unió al golpe de Estado del 4 de febrero. Y aquí entonces es donde viene un evento importante. Freddy Bernal sí es del chavismo originario. ¿Por qué? ¿Cómo lo categorizo yo? Bueno, no es militar, no es militar, pero es un hombre de armas y estuvo en la conjura del 4 de febrero. Nicolás Maduro no es del chavismo originario. Nicolás Maduro es del chavismo civil, como lo es Juan Barreto, como lo es Vladimir Villegas, como lo es Maripili. A pesar de que ellos estaban en la causa R, en aquel momento, que yo sepa, ellos no andaban por ahí cerca del 4 de febrero. ¿Cuándo se montan ellos en el tema del chavismo? Ya cuando Chávez abandona la ruta insurreccional, que lo hace tan tarde como en el año 96. Y es aquí necesario entonces echar la vista atrás y volver a la fastidiosa historia, pero lo lamento, amigos, hay que hacerlo, porque si no, no comprendemos. Hugo Chávez, cuando es liberado por Rafael Caldera, se niega a plegarse a la invitación que les hace Caldera a unirse a su gobierno, porque esto se olvida. ¿Qué hace Rafael Caldera? Les ofrece cargos en el gobierno y los empieza a dar cargos para que los tipos digan, bueno, mira, no van a volver al ejército, pero pueden ganarse la vida. Así, Rafael Caldera nombra director general del programa de atención materno-infantil a Francisco Arias Cárdenas. Eso ocurre en el año 94, recién liberado. Arias Cárdenas se queda ahí en el programa de alimentación materno-infantil, que era un programa para darle de comer a niñas y a niños y a madres embarazadas y tal. O sea, un programa social. Y de allí, en el año 95, sale como candidato de la causa R a la gobernación del Zulia. Y gana la gobernación del Zulia. Además de eso, Caldera le dio cargos a otros por allí. Algunos inclusive los reincorporaron en la fuerza y a otros le dieron cargo. Así entra Bielma Mora a trabajar en el CENIAT. A Jesús Urdaneta Hernández lo nombra cónsul general en Vigo, España. Es decir, Caldera no solamente los liberó, también les dio cargo. Cosa que la familia Caldera, por cierto, no dice, porque la familia Caldera se molesta cuando se usa la palabra indulto. No, porque eso no fue un indulto, eso fue un sobreseimiento. Y todos lo iban también a liberar, todos prometieron que lo iban a liberar. Sí, pero una cosa es liberarlo y otra cosa es cabronearlos dándoles cargos en la administración, como hizo Rafael Caldera con estos personajes. Pero bueno, Chávez no aceptó. Chávez no aceptó porque Chávez no le gustaba trabajar, Chávez era un vago. Entonces Chávez dijo, no, a mí póngame donde haya. Y no. Entonces, ¿qué hace Chávez? Sigue por ahí sabaneando, conspirando. Aparece involucrado en la masacre de Cararabo como sapo.
según informes de la inteligencia colombiana. Y en el año 95, cuando su compadre Arias Cárdenas se lanza a la gobernación del Zulia, Hugo Chávez responde con sus más fieles, llamando a la abstención en una campaña cuyo lema era por ahora por ninguno, constituyente ya. Y se puso ese acto por todo el país. Yo coincidí en un acto que Chávez hizo en el Centro Cultural Vargas, allí en Maiquetía, cerca del Portuario, cerca del muelle pesquero de La Guaira, porque yo estaba en un evento del liceo y ahí en un saloncito al lado estaba Chávez haciendo su vaina y me acuerdo, yo tenía como 15 años y recuerdo claramente cuando llega Chávez y hay unos militares esperándolo y se cuadraron a gritar consigna y tal, y a mí eso me pareció tan desfasado y tan fuera de lugar que a partir de ese momento yo a Chávez le tenía más arrechera porque yo lo veía tan de modé. En fin, ¿qué ocurrió con ese llamado de Chávez? Bueno, que hubo la abstención de siempre. Y no porque la gente le hiciera caso a Chávez, sino porque la gente no participaba en las elecciones municipales y regionales de la misma forma en que participaba en las elecciones nacionales. Pero hubiese sido lógico que Hugo Chávez acompañara a un proyecto como el proyecto de Arias Cárdenas y a otros proyectos adicionales, buscando a través de la vía electoral ir conformando un movimiento propio. No lo hizo. Pero ya en el año 96, luego de esa derrota, entre el 96 y el 97, empieza Hugo Chávez a ser rodeado por determinados personajes. Ahí es donde llega un tipo llamado Norberto Ceresole. Recuérdese también que Fidel Castro lleva a Chávez a Cuba, pero aparece un tipo protofascista, un bicho ahí medio extraño llamado Norberto Ceresole, que era un argentino muy antisemita, y muy fachoso, que había escrito un libro llamado Caudillo, Ejército, Pueblo. Y resulta ser que cuando conoce a Hugo Chávez, luego él se acerca a Chávez diciendo que él había inventado a un caudillo y que cuando conoció a Chávez, que cuando le presentaron a Chávez se dio cuenta que ese caudillo era Chávez. Bueno, imagínate. En fin, Hugo Chávez empieza a hacerse la idea de entrar en el camino electoral. Entonces ahí es donde aparece el financiamiento de Tobías Carrero, su amigo de Barinas. Ahí es donde aparece el cierto sector del MAS, descontento con la participación en el gobierno de Caldera y además de eso descontento con la línea histórica de Teodoro y de Pompeyo, que habían, por cierto, dos barineses que eran amigos de la infancia también de Chávez, que eran Luis Velázquez Alvaray, que después se fue con un poco de real de la magistratura fuera del país, y Rafael Simón Jiménez, que también era amigo de Chávez desde la infancia. Barineses todos. Aparece Luis Miquelena y aparece José Vicente Rangel. Y ahí se empieza a montar ese caldo, donde empieza a acercarse gente, donde se acerca un Jorge Olavarría, por ejemplo, que venía de proponer el pacto de la nueva república en los años, para las elecciones del año 78 y creo que las del 83 también. Y aparece el señor de Cabendes, Vallenilla, aparecen empresarios descontentos con la situación que se estaba viendo de los grupos de poder alrededor de Caldera, echando a perder todo lo demás. Y aparecen financiamiento, aparecen ayudas, aparecen respaldos. Y se construye la candidatura de Hugo Chávez. Es allí donde se incorpora con fuerza un ala civil que venía de la izquierda, que venía de Acción Democrática, que venía de COPEI, una gente porfueriada, una gente excluida, que decidió por oportunismo montarse en el carro del chavismo. Ahí es donde entra un adeco Carlos Andresista peleado con Alfarucero en Monaga llamado el Gato Briceño. Ahí es donde aparecen un copellano llamado Germán Escarrá y un masista llamado Carlos Escarrá. Ahí es donde aparecen los caucerristas Maripili Hernández, montados en el PPT, Aristóbulo, Pablo Medina, toda esa gente que dividieron la causa de R para irse con Chávez. Y en el MAS dividieron el MAS también para irse con Chávez. Esa gente se monta allí, aparecen unos liderazgos regionales que
de alguna manera ya tenían cierto recorrido y se montan en el carro del chavismo, fundamentalmente los del MAS. Orlando Fernández Medina, una rata, Hidalgo Bolívar, otra rata, Ramón Martínez, ni se diga, Carlos Tablante, ni se diga, Ismaelito García, ni se diga, Eduardo Manuí de Guárico. Recuerdo, este tipo que también era, bueno, una cosa extraña allí, no sé dónde andará, era periodista, no sé si está vivo, Alexis Rosas, que llega luego a gobernador del estado de Anzoátegui sin pena ni gloria, y aparecen entonces un poco de liderazgos regionales y locales que vieron como tabla de salvación el chavismo y se montaron en ese portaaviones. Allí surge otro chavismo, que es el chavismo electoral. Cuando se toma esa decisión de irse por la vía electoral, uno de los que reclama no entrar allí es Freddy Bernal. Freddy Bernal estuvo en contra de la participación electoral. Después se plegó. Con suerte, porque llegó alcalde y tal. No sé, ya. Iri Varela llega después del golpe. Cilia Flores, Desiree Santos Amaral, Nicolás Mamaduro, toda esa gente llega después. Después del golpe, ya en la línea electoralista. Después del golpe, algunos llegaron antes cuando Chávez estaba preso, pero allí no había nada, entonces se iban. ¿Por qué? Porque lo que están buscando era ser candidatos y entonces, meterse en la política. Entonces, esa gente entra con fuerza en el 98. Entonces, cuando a mí me dicen que Juan Barreto y Elías Agua son del chavismo originario, yo sinceramente considero que esa categoría no es coherente con el devenir histórico. En todo caso, ellos son del chavismo civil que entra por el carril del chavismo en el año 98, por mero oportunismo, que venían de posiciones ideológicas de izquierda, parasitando, por cierto, dentro de la universidad, claro, porque precisamente este sujeto, Juan Barreto, y esto es importante, Juan Barreto era de la Liga Socialista, al igual que Jorge Rodríguez, cuyo padre era uno de los fundadores de la Liga Socialista, al igual que Nicolás Maduro era miembro de la Liga Socialista. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Cuando Nicolás Maduro llega al poder y termina eyectado del chavismo Juan Barreto, ¿será que eso era una pelea que venía desde los tiempos de la Liga Socialista? No lo sabemos. Pero a mí me parece triste. Bueno, triste no. Es que ellos no tienen más remedio que estos bichos se nieguen a hablar de eso. Se niegan a contar la historia. Se niegan a recoger el relato. Y lo que están haciendo es contando cuentos a su manera para validar posiciones actuales. Pero yo no creo real, ni me parece serio pensar que detrás de las disidencias supuestas dentro del chavismo hay un contenido ideológico. Hay en todo caso hay cosas más pedestres, que lo sacaron, que no lo llamaron, que se tienen arrechera de hace tiempo, que si está este no estoy yo, que si llamaste a este, entonces a mí no me llames. Por su parte, el chavismo militar responde a otras dinámicas, sobre todo al tema de los años de graduación, de los rangos y de, además, cuando se habla del golpismo, de la participación en combate. Por eso es que Diosdado Cabello es un tipo que necesita purgar a todo aquel que pueda demostrar lo que hizo el 4 de febrero, porque Diosdado Cabello no puede demostrar qué hizo en combate el 4 de febrero. No existe registro de ningún combate de Diosdado Cabello ese día. A diferencia de otros, como Rodríguez Torres, de quien se rumora que está en Venezuela. Ese sí es un chavista originario también, y un asesino, criminal desde su origen, por supuesto. Arias Cárdenas puede decir dónde estaba. Urdaneta Hernández puede decir dónde estaba. Acosta Chirino puede decir dónde estaba. Y Diosdado, todos los años ha hecho un cuento distinto. ¿Cuál es el cuento real? Mira, no lo sabemos. Algún día lo sabremos. Ojalá se compre una póliza, porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Diosdado acordándose de cuál fue el cuento que echó el año pasado, para no equivocarse este año. Póliza de seguro de salud y de vida.
en los Estados Unidos, de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y el Fideicomiso en Vida para garantizar que tu patrimonio esté siempre en buenas manos, mucho más de lo que puede hacer un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos. Usted va donde Ricardo y le diga: Ricardo, yo tengo un solo problema, estimado doctor, yo no quiero ser como Juan Barreto. Y él le dice: esto es lo que vamos a hacer, porque imagínese usted, no, qué cosa tan terrible que ustedes digan: ¿te parece a Juan Barreto? ¡Ah! Horror. Horror. No lo aceptes, por favor. Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas va a tener en su Instagram una extraordinaria oportunidad para hacernos de nuestro conocimiento, o hacer de nuestro conocimiento muchas cosas de las herramientas de la comunicación efectiva para utilizar en momentos de crisis. Oye, que hubo un terremoto, oye, que unos amigos en Colombia, que unos amigos en Vargas, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo los abordo? ¿Cómo hablar de estos temas tan difíciles? Nos lo dice Eduardo Villegas. Síganlo en su Instagram, @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas. Y yo te digo que si estás en Utah, Salt Lake City, allí este 15 de agosto aterriza el documental de Oscar Pérez. Tus entradas las puedes conseguir en oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com en Utah, 15 de agosto. Por supuesto que tendrás la oportunidad de ver este documental. Estoy seguro que te va a gustar y me encantaría además conocer tu opinión. Bien. Y dentro del chavismo originario, ¿dónde estaba Rodrigo Cabeza? ¿Dónde estaba Andrés Izarra? ¿Dónde estaba Ismael García? Toda esa gente chavista originaria. Supuesta, ¿no? Pero del ala civil. ¿Originario en qué sentido? Bueno, del 98. Son unos tipos que llegaron, sí, llegaron igual que Juan Barreto. Rodrigo Cabeza llegó al chavismo igual que llegó Juan Barreto en el 98. Ya Rodrigo Cabezas en el año 98 era diputado por la causa R. Luego se fue al PPT, pero Rodrigo Cabezas, atención con esto, atención chiquillería, atención muchachada. Rodrigo Cabezas tenía un movimiento independentista del Zulia. Él quería independizar al estado Zulia y se lanzó a gobernador, si no recuerdo mal, en el 98, en el 95 contra Arias Cárdenas. No sé si fue en el 95 o en el 98, pero él quería dividir el estado Zulia. Quería crear la República Independiente del Zulia. Era diputado. Él, junto a David Paravicini, también de la causa de luego del PPT, eran los tipos que hablaban ahí del tema económico y los que pegaban gritos ahí sobre el tema económico y tal. O sea que en la Comisión de Contraloría y en la Comisión de Finanzas. Después llega el chavismo, lo ponen de ministro, ponen a Rodrigo Cabeza de ministro de Finanzas y el tipo entregó la autonomía del Banco Central de Venezuela, inventó el Bolívar fuerte y acabó con la moneda y nos metió en el fenómeno de la hiperinflación. Ese Rodrigo Cabeza es chavista originario, al igual que Juan Barreto. Y ahí está sentado al lado de María Corina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que se ha hecho viral una declaración de Juan Barreto que hizo en un foro organizado por Elías Agua, que es otro supuesto chavista originario. El chavista originario es civil, porque él estuvo en contra del golpe del 4 de febrero, porque él era militante de Bandera Roja y dividió Bandera Roja para no participar el 4 de febrero, porque decía que Chávez y esos militares eran unos gorilas puchistas de derecha, porque ellos eran tan de izquierdas. El asunto fue que ellos no participaron y él se suma al chavismo después. Él, Blanquecao, Danilo Anderson, que eran encapuchados de la UCB, se unen después. En el foro que organiza Elías Agua, Juan Barreto se lanza un poco de barbaridad. Yo vi el foro completo y vi todas las barbaridades que dijo Juan Barreto, que tienen que resucitarlo creyendo hacer una gracia, y en realidad lo que hacen es una morisqueta, porque nos dan la maravillosa oportunidad de recordar que el chavismo originario es desde su origen criminal, y que Juan Barreto es uno de los principales criminales, ilustrados, pero criminal al fin, que tiene ese chavismo.
Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho viral? Fundamentalmente la declaración que hace Juan Barreto sobre María Corina Machado. Y me parece interesante que sea precisamente un disparo contra María Corina Machado el que realiza Juan Barreto, porque es precisamente María Corina Machado quien está diciendo que al chavismo originario hay que abrazarlo y besarlo porque aquí cabemos todos. Siendo así las cosas, me parece importante escuchar lo que le responden desde el chavismo originario, una voz autorizada, al igual que Rodrigo Cabeza, en este caso Juan Barreto. Adelante con las declaraciones. Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y a partir del 3 de enero en adelante ocurre algo singular, que es que la oposición se fractura producto de sus promesas incumplidas. María Corina decía antes del 3 de enero, con el apoyo de nuestros aliados internacionales, solos no podemos. Ahora dicen, se me perdió el vibrador, lo haré con nuestras propias manos. Ese es Juan Barreto. Ese es Juan Barreto. Un tipo fundamentalmente misógino en sus declaraciones de toda la vida. Cada vez que se necesitaba que el chavismo desviara la atención, sacaban a Juan Barreto a meterse con las mujeres, porque él tiene ese problemita. No lo de ser marico, que es lo de menos. No. De meterse con las mujeres. En ese tono que ha utilizado ahí, que ustedes acaban de escuchar de forma maravillosa. Estamos hablando entonces de un tipo acostumbrado a este tipo de lindezas, y en nada tiene que sorprender que salga con algo como esto. Sus declaraciones, sus participaciones públicas siempre van en este tono, pero el tipo además de esto se explaya, él va más allá. No, será, ¿no? Que le acabaron las pilas, no sé. Decía que ella hablaba con Trump y con Marco Rubio, y después Trump dijo, no la conozco. Me han dicho que es buena gente, pero no está preparada para asumir el poder. La mató el 4 de enero, perdió 12 puntos porcentuales en solo tajada. Bueno, María Corina llegó a tener en agosto, septiembre de 2024, después del 28 de julio, entre 70 y 76%. Envidiable. Y después fue bajando y se colocó ligeramente por debajo del mundo en un 63%. Después llegó a 57, y cuando Trump le dio el batazo el 4 de enero, bajó mucho, perdió 12, 13 puntos porcentuales y se colocó como en 36. Y ahorita, para hacerle corto el cuento, está en 28. Y es un número bonito, es competitivo. Y es una linda edad cuando uno tiene 28, no tiene 30 ni 25. Todavía es una promesa. Pero ella está muy nerviosa porque si tú eres los Beatles o Michael Jackson y siempre estás entre los 3 primeros del Billboard y ahora bajas al puesto 12, oye, te pones nervioso, botas al manager, mandas a sacar en circulación el último video, el disco fue un fracaso, ¿no? Si eres un bateador bateando 3 temporadas sobre 300 y ahora caíste a 260, que todavía es un buen promedio, te pones nervioso, entonces ella sabe que en la medida que pasa el tiempo se degrada su liderazgo. Tú la ves últimamente muy descompuesta, como ustedes saben, ella fuma mucho y bebe mucho. Ella tiene, bueno, se le viene el mundo encima, Trump, se fue rodilla sangrante para la Casa Blanca, no se fue rodilla sangrante para la Casa Blanca. Fíjate tú, ¿no? Yo creo que la persona menos apropiada, ya vamos a ver por dónde viene esto, ¿no? Porque ya uno los conoce, uno sabe quiénes son los personajes. La persona menos apropiada para hablar de vicios ajenos es Juan Barreto. Porque si algo se sabe de Juan Barreto desde su más tierna edad, es el problema de los vicios que ha tenido siempre, de los vicios, de las aberraciones, de las malas conductas, que son los que le han granjeado la fama que tiene. Hay un famoso reportaje que hizo este periodista gringo medio socialistoide. El reportaje se llamaba sobre la Torre de David. Y ese reportero nos describe a un Juan Barreto que vivía en una especie de búnker allá en el valle, acompañado de una cantidad de guardaespaldas jóvenes mancebos, todos a los cuales supuestamente le había recuperado de la violencia.
Una cosa bien rara lo que él describe ahí. Debe recordarse una vez cuando Juan Barreto era alcalde mayor de Caracas y Freddy Bernal era el alcalde del municipio Libertador de Caracas, hubo una diatriba pública donde Juan Barreto dijo unas cosas de Freddy Bernal y Freddy Bernal respondió diciendo lo siguiente: yo lo único que sé es que a mí no me van a acusar ni de ser drogadicto ni de andar metido en ballet rosado. ¿Qué es un ballet rosado? Atención chiquillería, atención muchachada. Un ballet rosado era el nombre como nuestros ancestros en determinado tiempo llamaban a las orgías gay. Cuando había una orgía gay, hablaban de un ballet rosado. ¿Oíste? ¿A quién Anthony. Anthony, así le decían antes a la cosa, ¿ves? Allá en Perú, Anthony. No, perdón, Albert. Anthony también, Anthony, a ti también te lo digo, pero Albert José, mira, le decían ballet rosado. Entonces, Freddy Bernal decía que Juan Barreto era drogadicto y que andaba en ballet rosado. Bueno, eso fue un escándalo, amigos, que Chávez los llamó a los dos y tal, y los obligó, los tuvo no sé cuántas horas dándole un sermón, y después salió Chávez diciendo que los había reprendido y tal, no sé qué. ¿Quién ganó en esa pelea? Ganó Bernal, votaron a Barreto, lo sacaron de la jugada. Eso pasó. Lo que pasa es que cuando uno tiene memoria, amigo, uno no le mete en cuento. Pero bueno, este sigue en su retórica. Atención, porque el tipo se lanza un rant interesante, ¿no? Le entrega, aquí está el premio y la vaina, y la recibieron ahí en un almuercito informal. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces, ella es disruptiva. ¿Qué está haciendo Trump? La reduce a su mínimo común múltiplo, no la elimina, mentira. Simplemente la reduce a un punto en donde sea controlable, y como Trump es un jugador de casino, entonces todas las opciones están sobre la mesa, y entonces ella no es una carta al viento, la tiene ahí también en el congelador y la puede utilizar si le es necesario. No, eso que la despachan, no, lo están haciendo con todo el mundo. ¿Tú te acuerdas, Aurora, y tú, Elías, cuando el golpe de Estado el 11 de abril, lo que le hicieron los Cisneros a Miquelena? Lo bañaron, lo vistieron, lo fueron a buscar en un carro blindado del Departamento de Estado y se lo llevaron para Venevisión. Y le dijeron que esperara en una suya ahí un momentico, que nos estamos poniendo de acuerdo para llevarlo a Miraflores, que lo vamos a juramentar. Y después se lo montaron en un carro y lo volvieron a dejar en Altamira en su casa. Y se lo hicieron a Carlos Ortega también. O sea, a varios que en ese momento era presidenciable, lo sacaron de su casa, lo vistieron y lo aislaron, mientras terminaban de cuadrar que era Carmona. Entonces no es que lo matan definitivamente, lo enfrían. Entonces, ¿hasta cuándo? No sabemos. Pero entonces ya está, ¿no? Plum, primera parte, viene la segunda temporada, eso es lo que pasó. Más o menos lo que está pasando. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Está pasando que hay una guerra por el reparto del botín. Por supuesto, él dice que hay una guerra por el reparto del botín. Y él dice que hay una guerra por el reparto del botín porque él es experto en reparto y experto en botín. Claro. Esto, ¿dónde termina, amigos? ¿Y para dónde camina? ¿Y en qué se convierte todo esto? Bueno, el tipo ahí utiliza un lenguaje docto, que llaman, para esconder su astucia, pero en realidad él está hablando a nombre de unos personajes que se están haciendo llamar chavismo originario o voces por la independencia nacional. Y han montado una plataforma, o mejor dicho, han agrupado a una cantidad de gente para presentarse como los chavistas puros, que es una forma de decir los chavistas que no son narcotraficantes, los chavistas que no son maduristas. Nosotros en realidad, bueno, se llevaron a Maduro, pero el chavismo es otra cosa. Y se presentan nada más y nada menos que con esta rata, con esta basura, a echarnos este cuento de camino. Hace unos días, el día, creo que fue el 28 de julio, por cierto, a ver, ¿cuándo fue esto?
Sí, el 28 de julio del 2026, esta gente se lanzó una declaración en una carta abierta que pasó seguramente bajo la mesa para el gran público, porque estamos hablando de unos bichos que nadie sabe quién, o sea, nadie repara en ellos. Dice la declaración de Maracay, que es el nombre que ellos le dieron a su manifiesto, reunidos hoy 28 de julio de 2026 en la ciudad de Maracay, cuna del movimiento bolivariano revolucionario 200, ahí tienen, un conjunto de dirigentes y referentes, échate tu ola, pues, del chavismo procedentes de diversos estados del país, en ocasión de celebrar el nacimiento del comandante Chávez, declaramos la imperiosa necesidad de articularnos en torno a la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra soberanía, de la lucha por la recuperación de nuestra independencia. Rechazamos de manera firme y categórica cualquier forma de tutelaje o dominación sobre nuestra nación. Contra Trump, pues. Levantamos la voz por la recuperación del manejo soberano de los recursos económicos producto de la venta de petróleo y otros recursos que hoy están siendo depositados en un fondo manejado por el gobierno de los Estados Unidos, lo que agrava la ya muy difícil situación económica y social de la familia venezolana. A propósito del anuncio de inicio de un diálogo a celebrarse a partir del 1 de agosto, demandamos que ese espacio sea coherente, honesto y transparente, que anteponga los intereses de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, un diálogo de amplitud nacional que incluya a todos los factores políticos y sociales, que sea acordado entre los venezolanos, para los venezolanos y por los venezolanos, sin injerencia extranjera alguna, para elaborar y construir una solución política y democrática a la actual situación de tutelaje que vive el país, que permita la recuperación de las condiciones económicas, sociales y políticas para el ejercicio de una vida digna para el pueblo venezolano. Hacemos un llamado a la más amplia unidad nacional, a todos los actores patrióticos, a fomentar una corriente orgánica de opinión a favor de la independencia y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a través de mecanismos o plataformas de articulación y comunicación de la organización de asambleas, encuentros y reuniones por la independencia nacional en todos los estados y municipios del país con el mejor espíritu de unión e integración nacional. En esta hora la patria clama por la unidad de sus mejores hijos e hijas, para construir un gran proyecto nacional que responda a los intereses del pueblo venezolano, y nos declaramos en actividad permanente para la consecución de estos objetivos. Refrendamos esta declaración como un símbolo de lucha, y aquí hay unas firmas que podemos leer y usted me dirá si usted reconoce a alguien ahí. Jesús Álvarez, Carla Bolívar, Celso Márquez, Aurora Morales, Carmen Yamira Sarabia, Ildemaro Cobos, Cristian Medina, Fernando Rivero, Francisco Hernández, Estela Ornaiz, Miguel Mora, Walter Galindo, Eliezer Mora, Tony Boza, Elías Agua, Luis Felipe del Moral, José Cabrera, Hedy Ramírez, Alfredo Berrueta, Juan Ramón Guzmán, Reinaldo Iturriza, María Alejandra Castillo, Enrique Maestre, Julio Millán, Marvi Calvo, Orlando Sáenz, Johnny Brito, Adriana Táriba y Diógenes Andrade. Bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? De los que se encuentran allí como firmantes, yo puedo decir que reconozco y sé quiénes son dos. Y mire que yo, si algo he hecho toda mi vida, es estar pendiente de quiénes son y dónde están, porque es la mejor forma de uno protegerse. Reconozco a Aurora Morales y reconozco a Elías Agua. Los demás, algunos me suenan, pero sinceramente, bueno, Enrique Maestre creo que fue gobernador, ¿no?, del estado Sucre. El otro que uno podría empezar ahí. De resto, mira, sinceramente no creo que sean importantes para la vida de nadie. Aurora Morales la conozco yo de la UCB porque ella era una parásita, no era profesora, era personal administrativo y sindicalera de la UCB, puesto que consiguió y ubicación que consiguió gracias a la cabronería de la izquierda UCBista, que le permitió o le buscó un acomodo por el solo hecho de ser hija de un golpista que participó en el porteñazo llamado Víctor Hugo Morales. Ella es la hija del militar golpista llamado Víctor Hugo Morales, que después que participó en el golpe del porteñazo, si no recuerdo mal, también se metió a guerrillero. Creo que fue uno de los que se fue para la guerrilla después.
ella es hija de Víctor Hugo Morales, ella no tiene ningún otro mérito. Y habladora de huevonada. Su papá fue constituyente y ella estuvo por ahí siempre en el chavismo universitario, sin mayor pena ni mayor gloria, habladora de huevonada y ya. Elías Agua, que también es un parásito de la UCB, donde no solamente fue un connotado tirapiedra, era uno de los tipos que secuestraba carros allí en Plaza Venezuela para quemarlos en la Plaza de las Tres Gracias. Ese era el mérito que tenía Elías Agua, con sus amigos Danilo Anderson, Blanque Caut y Vanessa Davis. Ese trío maravilloso de muchachos. De resto, mira, no mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amigos? El chavismo, como les decía, es originariamente malandro. Entonces, estos bichos se montaron ese centro de democracia socialista, donde están haciendo unos foros y tal, y están empezando a lanzar líneas como para organizar el chavismo. Y están decidiendo quiénes entran y quiénes no entran. Cuando vemos que en esa misma intervención, donde Juan Barreto se lanza la que se lanza contra María Corina, en esa misma intervención, de una vez el tipo lanza al cadalso a nombre del chavismo originario a Mario Silva. Eso lo vimos en el programa del día lunes, que el tipo dice, aludiendo a Mario Silva, lo calla a coñazo, dice que él estuvo callado un poco de tiempo, que él desconoce lo que pasó el 28 de julio con el fraude electoral y que se acordó de la soberanía el 3 de enero porque él es un nostálgico de Maduro. Es decir, estos bichos dicen, nosotros somos los chavistas, no los maduristas. Por eso es que todo aquel que se haya cuadrado con el madurismo, ellos le quieren pasar la factura, incluyendo a Delcy y a Jorge, a quienes ellos están poniendo como unos traidores del madurismo. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque evidentemente estos bichos que sí estuvieron, muchos de los que están ahí, sí estuvieron como civiles ahí discretos. Si no estuvieron en el golpe del 4 de febrero, sí estuvieron después en lo que fueron las sinvergüenzuras que hicieron con los golpistas presos, y que en la defensa, en los comités de apoyo a los golpistas presos, etcétera. Estuvieron en el chavismo universitario de la UCB, donde lamentablemente se fundieron muchas neuronas apoyando a esas lacras, y estuvieron en el chavismo electoral. Allí estuvieron del 97 en adelante. Estuvieron el 11 de abril. Juan Barreto estaba en Miraflores el 11 de abril. Juan Barreto estaba alrededor de Miraflores organizando a los pistoleros de Puente Llaguno. Juan Barreto estaba allí. Juan Barreto es un asesino. Juan Barreto es un delincuente. Originariamente chavista, por lo tanto, originariamente delincuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos bichos, ellos estuvieron en todo eso, estuvieron el 11 de abril, estuvieron en el referendo 2004, tal. Delcy no. Delcy es ni siquiera del chavismo civil, ella es del chavismo burocrático. Ella llegó no por lucha de base, por participar, por ser candidata, no. Ella llegó de viceministra. Chavismo burocrático. Y estos bichos lo saben, y por eso es que dicen, ¿cómo es posible que esta burócrata la dejaron ahí montada? Esto es todo. Por eso es que dice lo del botín, claro. El botín, que es el poder. El poder que ellos creían que les iba a caer en las manos cuando se fuera Chávez, y llegó Maduro, los dejó por fuera, y se fue Maduro, y dejaron a otra revista según los criterios de ellos, y entonces los bichos dicen, no, hay que reivindicar a Chávez, hay que reivindicar el chavismo. Y cuando Mario Silva dice, yo soy chavista, no madurista, le dicen, fuera de aquí, sapo. Y pasa lo que pasa. Entonces, esto se pretende convertir en una especie de Sanedrín, en una especie de tribunal disciplinario, en una especie de tamiz que va a decidir quién es el chavista originario y quién no lo es. ¿Hasta dónde va a llegar eso? No lo sé. Pero sería bueno preguntarle, ¿y Rodrigo Cabeza es chavista originario o no? ¿Y Andrés Izarra es chavista originario o no? ¿E Ismael García es chavista originario o no? Porque cuando ustedes entraron, ¿y Vladimir Villegas es chavista originario o no? Porque cuando regresaron los chavistas a Miraflores, uno de los que entró a la retoma de Miraflores fue Ismael García junto a Aristóbulo Ituri y María Cristina Iglesias. Entonces, bueno, ya tú sabes.
Hispanidad, abogados y asesores del bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. La gente de Easy Tax to Go, el equipo campeón en materia tributaria en español en los Estados Unidos. Certificado por el IRS como academia para brindar toda la formación y certificación oficial como preparador de impuestos y, por supuesto, los mejores a la hora de llevar tu contabilidad para mantener todo en perfecto orden. Y si actuó con su analista Estrella Merán Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Hablemos de Escocia en castellano. Ha sido un maravilloso experimento creado para llevarle a quien quiere visitar Escocia el contenido de la historia y la maravilla que existe en la tierra escocesa en español. Y por esa razón J.C. Loaiza, que es el hombre detrás de la idea, está convirtiendo esa experiencia en un maravilloso show que va a presentar durante el mes de agosto. Escocia con ñ allá en Escocia. Así que es un maravilloso momento. A ti que estás en Gran Bretaña, es un buen momento para ir a Escocia a ver a JC. Y a ti que estás en Escocia, es un extraordinario momento para ir a ver a JC, contándonos su experiencia construyendo esta maravillosa plataforma que es Hablemos de Escocia en castellano. Síganlo en su Instagram y se enterarán, si estás en Escocia y en Gran Bretaña, de todas las fechas disponibles para ir a ver este maravilloso espectáculo. ¿Qué más tengo yo que decirles? Bueno, tengo que decirles tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Y una de las cosas que tengo que decirles es que Best Pro es the best of the best. Todos los contenidos audiovisuales para tus redes sociales y para tu canal YouTube, la gestión déjala en manos de Best Pro, que en esta materia son sin duda alguna el equipo campeón. Chavismo originario. Y entonces aquí decimos, ¿quién invocó estos bichos? Los invocó María Corina. Cuando María Corina sale y dice que María Corina con Rodrigo Cabezas, el ministro de Finanzas de Chávez, el que destruyó el Bolívar, el que destruyó la autonomía del Banco Central, el que estaba parado al lado de Chávez con Chávez diciendo no importa que andemos desnudos y que tengamos hambre, aquí lo que importa es la revolución. Ese Rodrigo Cabezas, María Corina lo sentó a su mesa. Y ese Rodrigo Cabezas es un chavista originario igual que Juan Barreto. Por lo tanto, hay que entender que este mensaje que dio María Corina Machado en Panamá es un mensaje que incluye a Juan Barreto. Y yo asumo que mi trabajo es un trabajo de tejer, de coordinar, de incorporar a todo el mundo, de escuchar a todo el mundo. Aquellos que nos critican, a veces me decían que éramos radicales, excluyentes, qué sé yo. Y entonces ahora no les gusta que uno hable con todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo. Y es lo que cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su contribución. Aquí nos necesitamos todos, mis queridos amigos. Aquí nos necesitamos todos. Y cuando alguna gente me dice, este sí, pero este no, aquí nos necesitamos todos. Es responsabilidad de todos. Los principios están muy claros. Los códigos de conducta y los códigos éticos están muy claros. Y hemos llegado hasta aquí porque hemos hablado con la verdad. Y eso es lo único que yo tengo que ofrecerle a los venezolanos. Y en esto se nos va la vida. Bueno, se le fue la vida. Fíjate tú. Bueno, pero ya no estaba hablando ahí de Juan Barreto. Sí, ya no estaba hablando ahí de Juan Barreto, es verdad. Pero ya estaba allí hablando de todos. Y todos es todos. Juan Barreto no apoyó a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024, el 28 de julio, sino que lanzaron a Enrique Márquez. Entonces, creo que fue Enrique Márquez, ¿no?, que apoyaron a ellos. Mi pregunta es, Rodrigo Cabezas no es un chavista originario, según ellos, ¿no? Los chavistas civiles originarios. Igual que Juan Barreto. Entonces, si es todos, es todos. Andrés Izarra no fue un censor del chavismo como ministro de la censura, ministro de la mordaza, creador de la ley Mordaza, de la famosa ley Resorte. Y allí está el suegro, Antonio Ledesma, sentado en la misma mesa.
Mira, bueno, pero es que sí, y el otro yerno es un delincuente que está preso por legitimación de capitales provenientes del chavismo. Los principios están muy claros y aquí todos tienen un papel. ¿Cuál es el papel que tiene esa gente ahí en tu entorno? ¿Cuál es el papel? Aquí todos tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea de Juan Carlos Caldera? Nada más para saber, ¿no? Para no especular. Pero entonces, ¿cómo puedes tú reclamarle, decir que el chavismo originario es horrible? Porque mira lo que dijo Juan Barreto cuando tienes un chavista originario sentado a tu izquierda, que es Rodrigo Cabeza. Cuando tienes al suegro de un chavista, censor y un legitimador del dinero del chavismo, ladrón convicto, sentados a tu vera. O sea, aquí es donde entran los graves problemas, los graves conflictos. En todo caso, yo lo primero, lo que fundamentalmente quiero decir, amigos, es que vamos a bajarle volumen a ese planteamiento según el cual hay un chavismo regenerable, un chavismo recuperable, y aquí cabemos todos. No cabemos todos. Y la propia María Corina Machado lo sabe. Ella sabe que no cabemos todos. Tanto es así que cada vez que se le critica, manda a la tropa de desarrapados que tienen las redes a que ataquen a quien le critica. Y salen con sus jornadas de cancelación y salen y le sacan entonces unas articulistas ahí, siempre unas mujeres bien raras, a que escriban ahí unas cosas rebuscadas para hablar de la retórica, de la retórica del fracaso que ellos tienen, o sea, intentando convertir fracasos en victorias. Yo decía recientemente en un artículo que publiqué en la carta cifrada para mis suscriptores en Patreon, hacía la alegoría, algo que dicen los comunistas con respecto a convertir porque estos bichos son utilizan el ideario del comunismo, el chavismo, ¿no? Entonces ellos manifiestan que los pequeños burgueses izquierdistas acostumbran a utilizar la impaciencia propia como argumento teórico. Y entonces cuando tú te das cuenta de la forma en que el chavismo trata a María Corina Machado, la trata como una pequeña burguesa que está desesperada y bueno, juegan con ella y la llevan para acá y para allá. Entonces, ¿para dónde vamos con todo esto, amigos? Que usted no puede congeniar, no puede conciliar con el chavismo más allá de lo que significa la rendición. Y usted me dirá, bueno, pero no hay una mesa de trabajo. Claro, hay una mesa de trabajo para desmontar el chavismo. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que usted pretenda construir un movimiento para desplazar el chavismo, incluyendo chavistas. Pero ahí más de uno me ha dicho que hay un sujeto apellido Maita, que está en Chile, que él es el jefe del partido de María Corina en Chile y es un bicho que viene del chavismo. Bueno, eso no va. Eso no va. De la misma manera, el tener a un connotado delincuente chavista como Wilmer Azuaje en la oposición, eso te revela a ti que aquí no se comprende que el chavismo es un antecedente penal. Y pasa lo mismo con Rodrigo Cabeza y pasa lo mismo con Juan Barreto. No son distintos. Juan Barreto, Rodrigo Cabeza, Wilmer Azuaje, Ismael García, Andrés Izarra son exactamente iguales, son exactamente lo mismo, carecen de lo mismo, padecen de lo mismo. En tal sentido, no cabemos todos, amigos. No cabemos todos, señora. ¿O usted quiere incluir a Juan Barreto? Porque si tú incluyes a Rodrigo Cabezas, incluyes a Juan Barreto. Porque al fin y al cabo, originarios son todos. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.